Buenos días a todas, todes y todos. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, el maestro Luis Guillermo Aldana. Él es maestro en psicología clínica y psicoterapia con enfoque psicoanalítico. También es titular y fundador del consultorio psicológico, psicoterapia y humanidades. Es maestro en la Universidad de Policía y da clases en distintas universidades privadas. Pues bienvenido, Guillermo, y les damos la bienvenida a nuestra primera charla sobre salud mental. Así es, amiga. El día de hoy vamos a estar platicando de un tema que es muy relevante, que es depresión en época decembrina. ¿Por qué es importante que hablemos de estos temas en este momento? Porque la depresión es considerada un factor, más bien es considerado un factor de riesgo para el suicidio, ¿ok? Entonces hay que recordar que hay cifras alarmantes que nos da la Organización Mundial de la Salud, que es que al año mueren en el mundo casi 1 millón de personas de suicidio. Y esto significa, que se traduce, que una persona cada 40 segundos está muriendo por suicidio. Además, por cada suicidio que hay, hay por lo menos 20 intentos. Entonces, son cifras que son bastante alarmantes, por eso tenemos que hablar del tema. Y vamos a hablar justamente de la depresión, porque además hay cálculos de que el 90% de las personas que se suicidan sufren de depresión o de algún otro tipo de trastorno, por eso tenemos que charlar. Otra cosa que quiero enfatizar es que no existe solamente un tipo de depresión, hay distintos tipos de depresión. ¿Como cuál, no? Decir, ¿cómo que hay distintos tipos de depresión? Pues hay depresión, por ejemplo, atípica, hay trastorno depresivo mayor, trastorno depresivo menor, hay algo que se conoce como TAE, o también como Winter Blues, que se dan más bien en temporada decembrina, y también hay episodios depresivos que se dan dentro de los cuadros de bipolaridad o de trastorno límite de la personalidad. Por lo tanto, pues pueden ver que es un tema bastante complejo, y para eso traemos pues aquí a Guillermo, que es un experto en la materia, para hablarnos de cuáles son como las herramientas, ¿no? Es por ello que pues es un tema que necesitamos enfocarnos mucho en cómo podemos empezar a identificar que estamos pasando por una depresión. No dejamos de lado que requiere un diagnóstico específico, pero creo que es muy importante que tengamos pequeñas alertas donde nosotros podamos identificar, ¿no?, ciertos factores, sobre todo en estas épocas, y retomando lo que dice Vane, ¿no? Es un periodo difícil, el fin de año. ¿Por qué? Porque recordamos todo lo que pasó, ¿no?, a lo largo del año. Entonces eso nos puede generar ciertas emociones, también expectativas hacia el siguiente año, ¿no?, que nos podemos sentir frustrados. Económicamente también tenemos una expectativa de gasto, sabemos que es una época de muchísimo consumo y eso también nos puede generar una depresión o una frustración, ¿no?, porque sentimos que no estamos logrando nuestros objetivos. También existe el caso, ¿no?, si quizá sufrimos la pérdida de un familiar y entonces estas épocas nos agudizan más esa ausencia. También puede ser desde una percepción estética, ¿no?, que nosotros tengamos, que nos sentamos a gusto. Pueden ser diversos factores, entonces es muy importante que nosotros podamos identificar esos factores y justamente con eso nos gustaría iniciar, Guillermo. ¿Cómo o cuáles son los factores que nosotros pudiéramos identificar para saber que probablemente estamos en una depresión? Pues antes que nada, muchas gracias y gracias porque los datos que ustedes acaban de dar, principalmente desde la parte estadística, son sumamente importantes. Quiero decir algo bien importante antes de responderte a la pregunta, que principalmente la depresión se le conoce como el amigo silencioso, porque tiene muchas máscaras. Mencionabas tú, Vanessa, hace rato, los diferentes tipos de depresión que hay. Sin embargo, desde la parte clínica, nosotros les llamamos la parte comórbida de la depresión, que es que se confunde con algunos otros trastornos, como trastorno por déficit de atención, trastorno oposicionista, diferentes trastornos de la personalidad, que sus síntomas son propiamente también de la depresión. Existe una depresión precisamente que le llamamos distimia, ¿sí?, que es duradera durante un cierto tiempo, ¿no? El trastorno distímico de la personalidad, en este sentido, dura un aproximado de 1 año, lo menciona así, año y medio. Pero ¿cómo distinguirlos? Bueno, primero me gustaría hablar un poquito de los síntomas que precisamente podemos entenderlos como normales, ¿no? Por ahí el doctor Ernesto Lamoglia habla de las máscaras de la depresión y de cómo la depresión es un enemigo, como lo mencionaba hace rato, silencioso.
porque finalmente se confunde con actitudes e incluso con pensamientos que nosotros tenemos muy comúnmente. Existen 5 emociones básicas, principalmente. Quiero empezar de ahí. Existe la alegría, la tristeza, el enojo, el desprecio o el asco y el miedo, ¿no? Y de esas 5 emociones básicas se transforman algunas otras o se traspolan a otras que la depresión se puede agarrar de una de ellas. ¿Cuál es un primer síntoma que me gustaría poder entender? Uno es muy importante y que probablemente podamos entender o malentender desde muchos aspectos. El primero es el sueño. ¿Por qué el sueño? Porque finalmente el sueño cumple una función reparadora, no placentera. Y pareciera difícil comprenderlo porque llega el momento en que todo el momento y en toda hora quiero dormir. Y digo, mi mayor placer es dormir. Y no, efectivamente no, el sueño no tendría por qué ser un acto propio dirigido hacia la parte del placer, sino a un acto propio de reparar. Si lo analizamos desde una parte biológica y lo entendemos, el día tiene 24 horas. Son 8 horas para dormir, ¿sí? 8 horas para trabajar y 8 horas para diversión, que son hipotéticas, porque sabemos que de acuerdo a la presión social, de acuerdo a la economía, lo que mencionabas hace rato, a todo, pues no se cumplen las 8 horas. Finalmente, llega un punto en que el cuerpo llega a requerir repararse desde presión, un estrés malo, quiero aclarar, porque también el estrés es una parte importante. Cuando ya es un estrés sumamente patológico, el cuerpo lo que pide es dormir. ¿Por qué duermo? Lo voy a hablar un poquito desde la parte psicoanalítica, porque el sueño me permite, al dormir, no pienso, y al no pensar, no me angustio. Entonces, si yo estoy despierto, estoy pensando. ¿Qué estoy pensando? Lo que tú mencionabas hace rato, ¿no? Precisamente adelantándome un poquito a esta parte, ¿no? ¿Qué voy a regalar? No tengo dinero, ¿con quién voy a estar? ¿Qué voy a hacer? Todo lo que nos vende la parte económica, la parte social y expectativas que generan un acto de frustración. Esa frustración me lleva a sentir, ojo, tristeza. No es malo la tristeza, es necesaria. ¿Por qué? Porque la tristeza sirve exclusivamente para hacer un acto propio reflexivo. Es normal y es necesaria. ¿Cuándo ya no es normal? Cuando esa tristeza me lleva a un acto reflexivo y esa reflexión me estanca en un acto propio del pasado que no puedo salir desde mi pensamiento y que me genera la depresión. Podemos empezar, y fíjate, como una de las técnicas podría ser así, la tristeza puede durar horas, hasta un día. Sí, de ahí nos pasamos a la melancolía. La melancolía ya es como más empiezo a llorar, ya tengo algunos días, no puedo salir de esto. Y de la melancolía brincamos ya al primer estado de depresión, una depresión menor. Entonces, el sueño, hablando desde ese sentido, cuando tengo sueño en exceso, cuando a todas horas quiero dormir, cuando me siento cansado, que es el punto 2, ¿sí? Que lo quiero reparar con sueño y que no sé si les ha pasado o lo han visto que duermo 3, 4, 5, 10, 12 horas. Llegan las 3, 4 de la tarde y me dicen, es que me estoy despertando, como algo y me quiero volver a dormir. Ese es un síntoma propiamente de la depresión. Puede ser una depresión menor, puede ser una depresión mayor o puede ser un acto distímico, pero finalmente el sueño es algo importante. Debemos de tener en cuenta que el sueño es solo para reparar energías, que sí, placenteramente puedo dormir. Incluso la depresión habla de que te inhibe que puedas dormir y entras en ansiedad. Porque hay veces que no puedes dormir y empiezas a estar en un acto de ansiedad. Y aquí es donde viene la parte importante. La ansiedad me lleva a tener pensamientos a futuro que no puedo resolver. Entonces se combina la parte depresiva con la parte ansiosa, que bueno, ya la parte ansiosa ya estamos hablando de otro tema, pero uno de los síntomas es el sueño. Otro de los síntomas, quisiera llamarlo como la parte gris de mi vida. ¿Cuál es esa parte gris de mi vida? Exista el sol, haga calor, frío, esté comiendo algo que me gusta y que no lo disfrute, que no tenga placer por ese momento, que no me llene. Nosotros le llamamos en algún momento falta. Siempre hay una falta de algo. Sin embargo, cuando ya no tengo un momento de sentir placentero lo que hago, tomarme un café, estar con un amigo, estar en algún lado y que solo lo estoy haciendo por el deber ser, pero no tengo placer,
ese es otro de los síntomas. Entonces estamos hablando que uno de los primeros es el sueño, desde mi punto de vista y desde la parte clínica. La otra parte es no tener una motivación por lo que estoy haciendo. Sí, que aunque por más que me digan, hay una frase, y lo quiero comentar así, muy, muy socorrida entre la sociedad, ¿sí? Una frase que a un depresivo tú se lo dices y esa frase finalmente, voy a decirlo así, le caga al depresivo que se la digas. Y es la frase, échale ganas, ¿no? Porque finalmente esa parte de la persona depresiva, el échale ganas, no entra en su psique, no lo entiende. Porque por más que él quiera o ella o ellos quieran hacer algo para poder echarle ganas como la sociedad le indica, no pueden. Y no pueden porque ya es algo neuronal, es algo que... Yo creo que te puede hacer sentir peor, ¿no? Porque tú no estás entendiendo qué te pasa y alguien te dice échale ganas y pues no entiendes que estás haciendo mal, ¿no? Que no puedes sentirte mejor. Exactamente, lo que también es una frase que como parte del objetivo de este podcast, sí queremos pues transmitirles, ¿no? La importancia que es muy importante con las personas que están pasando por una depresión. El tema del sueño, por ejemplo, que nos decía el maestro Guillermo, ¿no? Muchas veces se le estigmatiza a esa gente, ¿no? Que es floja, que por qué no haces nada. Tal vez estamos frente a alguien que ya está pasando por un lapso severo de depresión, ¿no? Y entonces, es que no le gusta hacer nada, o sea, como nos indica el maestro, no es normal estar con sueño, ¿no? Todo el tiempo. Entonces yo creo que es muy importante que vayamos detectando eso y a la vez ser más empáticos cuando estemos con una persona así y erradicar ese tipo de frases de échale ganas, porque en lugar de ayudar, podemos estar perjudicando más a la persona que realmente puede ser que ni siquiera entienda qué le está pasando y que se frustre porque diga, pues por más que quiero no puedo, ¿no? ¿Qué hago? Sí, exactamente. Yo nada más quería agregar algo que me pareció muy interesante que dijiste, Guillermo, que puede ser que tengas mucho sueño y el sueño ya lo consideres como un placer, pero por otro lado también hay personas que tienen cuadro depresivo, pero el sueño se les altera en sentido contrario, porque no pueden dormir. Y entonces ahí estamos hablando de gente que a veces resulta muy cómoda para la sociedad. Yo creo que esa parte, ese tipo de depresión en la que la persona parece funcional, se ve haciendo todo lo que la gente quiere y dice y hace y bla, bla, pero en el fondo no es que sea súper productivo y súper genial esa persona, sino que está pasando por una depresión que se oculta de esa manera y tiene episodios ya, ahora de la depresión se va a la ansiedad, ¿no? Entonces también quitar ese estigma, creo que es bueno que lo comentes. No todas las personas depresivas están todo el día en cama, algunas sí. Y es por eso que creo que es importante eliminar el estigma de que las personas que sufren o viven, más bien me gusta, bueno, prefiero decir que viven o tienen depresión, se ven de una manera exactamente, o sea, se ven así y esta es la forma de las personas deprimidas. Realmente no, ya nos están diciendo que hay una variación en el sueño, pero o sientes el sueño como un extremo placer y te da demasiado sueño, o también por el otro lado puede ser que tengas insomnio. Y precisamente, mira, tú comentas, hay personas que están deprimidas, que están laborando, que están teniendo actividades. ¿Cómo podemos detectar también? El café es muy socorrido, ¿no? Porque no pudiste dormir, porque estás en un proceso ansioso, las bebidas energéticas, el cigarro. Guillermo, es que todo entonces, no. Simple y sencillamente empiezas a notar que estas personas empiezan a tener un patrón de consumo en ciertas cuestiones energéticas por una razón, porque no durmieron, porque empiezan a tener ansiedad, porque se empiezan a sentir cansadas. Su cuerpo les pide dormir en el día cuando están teniendo actividades y tienen que sustituir la parte del sueño con bebidas energéticas. Están inyectándose dopamina para poder estar activas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que cuando lo hacen en el día, ellas tienen un exceso de desgaste y están forzando a su cuerpo desde la parte neuronal a que estas personas empiezan a inyectarle a su cuerpo dopamina, oxitocina, desde una cuestión no controlada. Y cuando llega la noche, su cuerpo entra en un shock porque no puede dormir nuevamente. ¿Y qué es lo que pasa cuando el cuerpo no puede dormir? Empieza a generarse los pensamientos. Esos pensamientos donde son problemas que no resuelvo y que finalmente empiezo a entrar en ansiedad, pero lo cambio y es cuando podría empezar, digo, podría porque es muy variable, a empezar a deprimir. La depresión, desde la parte psicoanalítica, la vemos como lo mencionaba en dos estados.
para la parte, desde la parte psicoanalítica podemos entender que es pulsión de vida y pulsión de muerte. La pulsión de muerte la comparamos con la parte que es el tánatos, ¿no? Esta parte donde la persona empieza a tener actividades que más allá de que lo lleven a fortalecer, a tener un acto de vida, empiezan a tener actividades desde lo social, desde lo cultural, desde lo familiar, que tú empiezas a ver que se lastima, que empieza a tener actividades destructivas. La pulsión de vida, pues ya la empezamos a ver, mira, son como síntomas o signos que nos están diciendo que aquella persona probablemente está intentando, ¿no? O sea, se meten al gimnasio, empiezan a tener alguna actividad, van no sé, a un spa. ¿Son paliativos que ayudan? Sí ayudan momentáneamente. Pero si no se toca desde un punto más profundo, solamente los va a sustituir por un momento y va a volver a retomar. Entonces, entre estos dos síntomas o lo que tú me preguntabas de cuáles son, pues el sueño, la parte ansiedad también que va de la parte, el consumo de ciertas cuestiones, sustancias, alcohol, que finalmente es azúcar en exceso para poderme mantener activado, pues me lleva a no entender. Entonces, podría parecer curioso, pero después de la pandemia, no traigo ahorita el reporte, pero aumentaron los antros, aumentó el consumo de alcohol. Cuando ya la gente, después de vivir este detonante pandémico, que empezó a sentirse deprimida porque no podía tener actividades, hubo un detonante y aumentó mucho el consumo de alcohol, aumentó el consumo de muchas sustancias, inclusive en adolescentes, que los llevó a un estado total y que hasta la fecha se está viviendo deprimido. Ojo, no estoy diciendo que la pandemia sea un acto propio de la depresión. Estoy diciendo que probablemente también esas personas ya tenían algunos síntomas depresivos y que el hecho de estar en esta situación de pandemia les pudo haber detonado de una forma más rápida. Ok. Y entonces nos estás mencionando que el segundo factor es, tengo yo actividades que me resultan satisfactorias, que me gustan, que me interesan, pero por un momento empiezo a dejar de sentir ya que son placenteras o ya no quiero realizarlas, o a veces las realizo, las sigo realizando, pero resulta que aunque las haga, ya no siento lo que sentía antes, ¿no? Ese sería como el segundo síntoma, que ahí yo creo que también volvemos al mismo hecho. Hay personas que sentimos eso, ya no me dan placer mis actividades, y las dejo de hacer, ¿no? Ahí estamos por un lado. Pero hay otras personas que aunque dejan de sentir placer con sus actividades cotidianas que antes sí les gustaban, no lo dejan de hacer. ¿Por qué? Por la costumbre o por la obligación. Entonces ahí es donde la depresión es muy, muy difícil de identificar, sobre todo desde afuera. Que tú puedes ver que están haciendo todas sus actividades, pero en el fondo ya no sienten nada de placer. Y luego hemos escuchado muchos comentarios de, pero ¿cómo es posible, no? Tú tienes depresión y a ti no se te ve la depresión, ¿no? Es como de, híjole, pues es que la depresión no es cuestión de que se me vea o no se me vea. Estamos hablando de que es algo que yo estoy sintiendo y que me está afectando de una manera severa en mi calidad de vida, en mi percepción, y que además me está orillando a tener pensamientos que justamente son orillados a la muerte. Entonces, hay que también tener cuidado de identificar nosotros mismos si estamos teniendo esa sensación de que, hoy antes me encantaba leer y sigo leyendo, pero ya no siento que me satisfagan, ¿no? Entonces ahí otra vez son las dos vertientes, ¿no? No sé si nos puedes platicar, a lo mejor, bueno, no sé si quieres mencionar ahí. En esa fina línea que menciona Vanessa, que es muy difícil, ¿no? Pues tú darse cuenta porque te puedes ir para un lado o para otro, no dejas de hacer todo, o en el caso que tú sigas haciendo tus actividades, ya sea por una búsqueda de sentirte mejor o por obligación. No sé si el factor que podría ayudarnos a determinar eso es la falta de motivación. No sé si así es como se podría identificar de que tal vez sí lo estoy haciendo, pero pues no tengo motivación, y que ese sería como el punto final, ¿no? Donde podríamos llegar a identificar, y que sería un acto reflexivo, ¿no? Autorreflexivo, porque realmente la gente desde afuera pues va a decir, sigue funcional, está todo bien, no está deprimido. Creo que mencionas algo muy importante, la motivación. Voy a comentarlo desde un acto social. La motivación creo que se ha prostituido como muchos otros conceptos, y lo digo en el sentido de que todo el mundo hablamos de cosas que creemos que entendemos, pero finalmente no le damos un sentido adecuado de lo que es. Hablando de la motivación, porque es un punto muy fundamental, la motivación la confundimos o no la confunde con felicidad.
Entonces, pero hay dos tipos de motivación, puede haber algunos otros por ahí variantes, pero voy a hablar que hay una motivación interna y una motivación externa. Y finalmente la motivación en textos literales es energía. Energía interna que te mueve a activarte a hacer algo. ¿Cuándo se acaba esa motivación? Cuando es desde la parte interna, estamos hablando que nuestro cuerpo necesita varios neurotransmisores. Voy a mencionar 3 neurotransmisores muy importantes que son internos, que a veces nuestro cuerpo por cuestiones biológicas deja de producir. Dopamina, oxitocina y GABA, que son 3 neurotransmisores que muchas veces el cuerpo no los produce en una cantidad adecuada. Precisamente cuando no los produce, empezamos a buscar, a meternos sustancias, café, té, lo que yo les comentaba, cuando no lo detectamos, que me hace sentir motivado, ¿no? Digo, ya me motivé, ya me activé, pero después, ¿qué es lo que pasa? Que viene una depresión, se acaba el efecto y quiero volver a consumir. Esa es la motivación interna. Muchas veces también la interna viene desde aquello que estoy pensando yo, de lo que quiero, pero puedo o no puedo lograr, ¿sí? Y cuando entro en esos puntos donde qué estoy pensando de lo que quiero, influye mucho los objetivos y las metas que tengo y quién está detrás o al lado de mí de esos objetivos y metas. ¿Por qué? Porque ahí es donde entra la motivación externa. ¿Qué es la motivación externa? Lo que la sociedad me está vendiendo, lo que me dan en el trabajo, lo que me está dando mi familia, lo que me están dando mis redes de apoyo, mi esposo, mi esposa, mi amigo, mi amiga, mis hijos. O sea, empiezo a ocupar, una persona deprimida empieza a ocupar de todo lo que tiene externo, pero ojo, lo empieza a ocupar para utilizarlo de una manera desesperada. Y estoy ocupando la palabra utilizar porque finalmente siempre los estamos utilizando, pero hay una desmedida en esta persona que empieza a sentirse deprimido. No detecta que está deprimido, pero empieza a ocupar todo lo que tiene. Y precisamente la motivación da pauta a algo que se llama placer. ¿Sí? La motivación tiene que ver precisamente con estos actos de energía, con estas actividades que yo tengo. Cuando empezamos a ir al gimnasio, cuando empezamos a hacer ejercicio, hay un cansancio, pero hay una motivación, porque se está generando neurotransmisores en mi cuerpo que me activan y me motivan a ciertas actividades. Cuando hay una baja de motivación, la empiezo a buscar en lo externo, no en lo interno, porque lo interno duele. ¿Por qué duele lo interno? Porque tengo que hacer un acto propio de introspección para ver qué dentro de mí, en mi verdad, no me estoy siendo honesto ni sincero, y lo estoy haciendo. Y quiero tocar un punto, algo que dices, no, me voy a lo mejor adelantar un poquito, pero Navidad, en algunos casos, sinónimo dinero. Y entonces cuando equiparamos Navidad, sinónimo dinero, sinónimo regalos, desde ese punto ya me empiezo a deprimir. Y entonces el dinero tiene una representación muy importante en la cultura. Representa poder, representa afecto, representa amor. Le damos muchos significados y significantes al dinero. Pero principalmente en esta época navideña, queramos o no, socialmente, tiene una representación de afecto, de seguridad y de protección. ¿Qué pasa cuando la persona no lo tiene o no va a recibir el dinero que se le dice que puede recibir, o no tiene para los regalos, o no tiene para la cena, o no tiene para trasladarse? Indudablemente hay un acto de desmotivación, ¿sí? Que no expresa, que no dice, que se lo come, que lo guarda, y que entonces empieza a gestar muchas ideas, muchos pensamientos. En algunos otros lugares les llaman pensamientos distorsionados, que son, considero que son muy asertivos esta parte, y entonces empieza un proceso de desmotivación y empieza a frustrarse y empieza a deprimirse. Ok. Pues en esta parte, Guillermo, me parece muy importante mencionar por cuánto tiempo o cuál es el resultado de que una persona viva con depresión. ¿Necesariamente nos conduce al suicidio o solamente se puede, o va a haber, más bien la pregunta sería, ¿en algún momento ese estado nos va a hacer estallar y llegar a otro nivel, o qué sigue en una persona que vive con depresión y que no se atiende? Mira, nosotros le llamamos algo, te comentó hace rato, que se llama falta. Siempre nos va a hacer falta, siempre. Pero esa falta nos va a llevar a motivarnos.
a movernos. Cuando somos conscientes de que algo me falta, nos llenamos con actividades de vida. Una carrera, mi familia, una empresa. O sea, empiezo a llenar esa falta y constantemente la estoy llenando. Una persona deprimida pierde la salud. Queda en estado de pulsión de muerte. Indudablemente, lo comentaba Vanessa en las estadísticas hace rato, llega a la muerte. O sea, decía el doctor Víctor Frank, desde esta parte de la logoterapia, pierde el sentido de la vida. No hay un sentido ya que lo mueva y lo que hace es dejarse morir. Empieza a haber ya no motivación, ya no producir. Y sí, la depresión llega al acto propio de la muerte. Si me lo preguntas desde este sentido concreto, sí. Por eso habla de que es un enemigo silencioso. Yo creo que es muy importante decirlo porque a veces nos venden, por ejemplo, la idea de que todo va a estar bien por sí mismo. No te preocupes, todo va a estar bien. Está hermoso el pensamiento. A veces necesitamos que nos digan esa frase porque nos sentimos muy mal. Pero la realidad es que si nosotros no hacemos algo, no, las cosas no van a mejorar. Para todas aquellas personas que tengan la posibilidad, hay que ir a terapia, hay que buscar apoyo. También entiendo que en algunos momentos de algún tipo de depresión, pues como tienes esa sensación de que no quieres hacer nada, es difícil dar ese primer paso. Por eso podemos empezar con un video o a lo mejor de escuchar, tratar de identificar, ver qué herramientas puedo utilizar al principio y ver también cuáles son las posibilidades que tengo para acceder justamente a la salud mental, que desafortunadamente tanto en nuestro país como en el mundo, pues lo están dejando muy de lado, no se le está dando el financiamiento a veces necesario para que todos accedamos a ese derecho, que es un derecho humano también, pero pues tenemos que intentar hacer algo y sobre todo nosotros, pero también con la gente que podamos identificar. Entonces hay que tratar de hacer algo con nosotras mismas, con nosotros mismos, pero también con todas las personas que están a nuestro alrededor que podamos identificar que tienen alguno de estos síntomas, que podría ser depresión, que a lo mejor nosotros no vamos a saber qué tipo de depresión es, porque ya les explicamos que hay distintos tipos. Y por ejemplo, en esta pequeña charla nos ha ayudado Guillermo a decir, mira, hay 2 síntomas que son muy importantes, o 3 síntomas que son muy importantes que tenemos que revisar, que son el sueño, que es pierdo el gusto por las actividades diarias o esa voluntad que tenemos nosotros de hacer las cosas, que también se le puede nombrar como motivación o la pulsión hacia la vida. Y después ya algo más grave es que nos lleva a ya no tengo falta de nada, ¿no? Ya no me interesa nada. Y entonces pierdo esa capacidad de hacer algo por mí, incluso pierdo la capacidad y a veces estar atorado ahí, pues es una situación de, oye, tienes que hacer esto, sí, pero como no tengo ganas, no tengo ya voluntad de vivir, pues ¿cómo lo voy a hacer si yo ya no siento que valga la pena realizarlo? Por último, yo quiero como que mencionemos, a lo mejor va a haber algunos síntomas que se van a quedar pendientes, vamos a seguir haciendo charlas, el espacio es corto, pero me gustaría que nos platicaras un poco, Guillermo, qué herramientas ahorita por toda la temporada y toda la sobreexposición que nos da el tema del dinero, de que la temporada ya se está como que nos vamos a sonar muy al Grinch, ¿no? Dinero, dinero, dinero. Pues a veces sí, y hay más factores, no solamente el dinero, ya hemos mencionado. Puede ser que perdiste un ser querido, puede ser que percepción, exactamente, me estoy viendo y estoy engordando y estoy esto y que la ropa nueva y que todo lo nuevo y que gastar y demás. Muchos factores puede haber, pero ¿qué herramientas ahorita desde un inicio, digamos, nunca nos hemos acercado, ya identifiqué que puede ser que yo tenga depresión? Una herramienta, a lo mejor no nos vamos a poder dar muchas, una herramienta básica con la que podemos iniciar, quizá, para pasar esta temporada de una mejor forma y que no nos lleve también a algo que son cifras alarmantes que en enero justamente pasan la temporada y se disparan las cifras de suicidio. ¿Qué nos puedes decir? Claro, mira, pareciera un poquito dispar de la parte clínica, pero precisamente somos considerados seres actualmente ya biopsicosociales y, ojo, y espirituales. Y aquí quiero tocar un punto que no cuesta, un punto que puedes buscar por ti mismo desde muchos panoramas y desde muchos paradigmas, que es la cuestión espiritual. No estoy refiriéndome a un acto propio religioso, estoy refiriéndome propiamente a trabajar en esta parte introspectiva con todas las herramientas. Créeme que si tú buscas en redes sociales, hay buenos podcasts, hay buenos TikToks, hay buenas cuestiones que no te van a ayudar como una herramienta, como una medicina, pero que te pueden dar como que el punto para que tú puedas hacer un acto de introspección en tu cuestión espiritual.
Y ojo, quiero volver a hacerlo reiterativo. No estoy hablando de una cuestión religiosa. Cada quien sabe a dónde acude, cómo acude. Pero sí estoy hablando que algo que no cuesta es poderlo hacer. Ahora, ¿qué otro de los puntos es bien importante? ¿Por qué lo hablo desde este sentido espiritual? Porque precisamente eso te puede llevar a ti a poder, primero que nada, ponerte en una posición lo que tienes, lo que quieres y a dónde vas. Y desde esos 3 puntos importantes puedes tomar una decisión. ¿Por qué? Porque te das cuenta si tienes personas a tu lado que te pueden ayudar. Esto es a lo que en algún momento hablamos redes de apoyo. Y lo otro y lo más importante también es no permitirte hasta cierto punto estar solo. Si tienes que estar cerca con redes de apoyo con alguien. ¿Por qué? Porque es importante y es necesario estar. Pero es que a veces las personas con las que estoy son las que me dañan. Bueno, siempre va a haber alguien o algo que te ayude a tener un grado de compañía que no sea lastimero o que no sea conflictivo para ti. Creo que te puedo decir que son los 2 puntos importantes porque ir a un proceso terapéutico a veces las personas piensan que es costoso y créeme que no, es una inversión. Pero también te puedo decir que otro punto es, y obviamente te lo digo desde mi punto de vista, es iniciar un proceso terapéutico. Hoy hay muchos lugares, muchas situaciones donde tú puedes acudir y que incluso no tienen un costo muy elevado. Pero ojo, sí es importante que empieces a ver el dinero, comprarte ropa, salir con tus amigos, son importantes, pero no tan importantes como lo que hagas desde la parte introspectiva. Muchas gracias, Guillermo. Yo creo que eso es muy importante porque muchas veces nosotros creemos que, ay, estoy deprimido, pues voy a salir a comprarme un café, voy a salir a comprarme un celular, voy a cambiarme el look, ¿no? La famosa esta frase de cerrar ciclos con el cabello y todo ese rollo. No nos sirven de nada, son paliativos. Que lo mismo pueden ser positivos, que no te pasa nada, vas y te compras un café, vas y te vas de compras, vas y sales con tus amigos una noche a tomar o no lo sé, no son tan negativos, pero también está el otro lado, que a veces lo que hacemos, nosotros, nos vamos a la parte que ya se vuelve un exceso. ¿Por qué? Pues porque entonces ya compré y debo así, ¿no? De la tarjeta. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar tanto el sentido positivo como en el negativo y pues yo creo que hay que agradecerle mucho a Guillermo por abrir este espacio, por estar aquí con nosotros, platicando de este tema. Y pues vamos a tener más pláticas. También es importante que sepan, obviamente la recomendación final es sí veámoslo en el lado espiritual, sí veamos que estemos acompañados con redes de apoyo, pero pensemos que en algún momento tenemos que buscar un especialista y un apoyo que lo vamos a encontrar en terapia, ¿ok? No sé si quieres comentar algo más, podemos dar pues darte las gracias nuevamente, Guillermo. Pues sí, de este tema, todo lo que mencionaban de él, yo creo que yendo un poquito atrás, tampoco es como decir, no, sabes que te estabas olvidando de todo con estas cuestiones, sino justamente la importancia de este podcast, identificarlo. Porque tal vez yo estoy llevando una vida de excesos porque ni siquiera logro identificar que estoy deprimido. Entonces, primero tenemos que empezar por eso, ¿no? Si tuvimos alguno de estas características que nos mencionó Guillermo, pues entonces podemos ser reflexivos y entonces ya comenzar justamente con la última parte del podcast, que nos hace recomendaciones donde podemos iniciar para sentirnos mejor y tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias, Guillermo. Gracias a ustedes.